Aquí en confirmado.net, en los siguientes minutos vamos a conversar con el doctor Carlos Alvear. Él es parte del equipo de la defensa técnica del presidente de la República, expresidente Rafael Correa Delgado. Conversaremos, por supuesto, lo que ha significado para el país y para el mundo esta ratificación de la sentencia o este rechazo a la última instancia de casación que fue conocido en las últimas horas. Primero, analicemos, doctor, si le parece, el tema de los tiempos, haciendo una comparación con lo que fue con el caso Maguad, que fue acusado y sentenciado por peculado, fue cesado, recordemos, en 1999 por juicio por el feriado bancario que se inició en el año 2000. El juicio en el 2017, 17 años después, se interpuso el recurso de casación y recién en el 2020, en junio, se llamó a la audiencia. Hasta ahora no se conoce el resultado. El caso Sobornos inició el juicio el 31 de enero del año 2020 y termina la fase de casación 8 meses después. Con esta comparación, ¿cuál es su criterio, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, Marco Antonio. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy honrado por estar en este prestigioso medio de comunicación. Las comparaciones con este caso y con el resto de los otros casos, con los miles de casos represados en instancia, en casación, en la Corte Nacional de Justicia, nos dan una clara vista de que ha habido una excepcional, por así decirlo, una excepcional intención de que este tema se resuelva lo más pronto posible. Tú has mencionado un caso que es emblemático, que también es un caso político, pero sin embargo no es respecto a un político que está en vigencia. Este caso que se ha demorado casi 3 años en resolverse en un recurso de casación. Yo te voy a dar otro caso respecto a un juicio que tengo en la propia Corte Nacional de Justicia, que por el fuero de ciertos procesados tuvo su inicio en el 2015. Se resolvió llamar a juicio en el 2016 y hasta este momento no se logra conformar el tribunal de juicio. Estamos hablando de que son casi 5 años que pueden estar los casos, ya sean o recursos de casación o distintos tipos de casos en la Corte Nacional de Justicia. Ojo, y vuelvo y repito, existen miles, no son pocos, son miles de casos que fueron interpuestos antes, recursos interpuestos antes que el caso Sobornos. Por eso nos llama muchísimo la atención la celeridad que se le ha dado a este proceso. Ahora vamos a hablar de algunos temas que la defensa ha identificado como irregularidades que podrían ser viciadas y podrían ser nulitadas en caso de que ustedes vayan a la instancia de revisión, que entiendo no hay un tiempo que se puede determinar, se puede acudir a esa instancia cuando ustedes consideren pertinente. Hablemos primero del cuaderno de Pamela Martínez, escrito 20 días después de estar detenida, con datos exactos a través de lo que ella determina que sucedieron 4 años después y que fueron escritos en un vuelo de Guayaquil a Quito. El cuaderno de Pamela Martínez es una de las vergüenzas más grandes que tiene este proceso. Es la primera vergüenza. ¿Por qué? Porque es la misma procesada que en 2 momentos distintos engañó a los jueces. En un primer momento había hecho creer a la fiscalía y a los jueces que ese cuaderno había sido escrito en el 2013 y que tenía datos en ese momento de cifras que en ese momento ella había recogido. Luego, palabras de ella, Marco Antonio, en el 2019, justamente hace un año atrás, ella indicó que en el 2018 habría escrito ese cuaderno. Yo no le creo que escribió en el 2018. Tú lo has dicho y todos creo que tenemos una mínima idea de que ese cuaderno fue escrito posteriormente a su detención. ¿Haciendo qué? Fraguando un elemento de convicción para que pueda apoyar su teoría del caso que luego fue desarrollando en el transcurso del proceso. Ese cuaderno
al igual que su testimonio, al igual que los archivos electrónicos que nosotros hemos podido demostrar con pericias internacionales, fueron elaborados en el 2018, tienen todos un mismo origen, Pamela Martínez. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todo el caso sobornos para acusar a Rafael Correa Delgado se siembra con una sola fuente, que es esta señora Pamela Martínez. Esta, como tú lo has anotado, es una irregularidad que se tendrá que revisar. Yo no creo que en instancia nacional, esta en particular, sino en unas instancias internacionales. ¿Y por qué? Pero Porque, antes de por eso, ejemplo, doctor, antes de que ustedes, es decir, este momento ya pueden acudir a instancias internacionales o tiene que resolverse el caso de revisión para ir a instancias internacionales. el recurso de revisión es un recurso extraordinario que no necesariamente tiene que agotarse antes de entrar a una instancia internacional, al igual que la acción extraordinaria de protección. Esos son dos, un recurso y una acción que podemos interponer nacionalmente, sin embargo, que no tenemos que agotar estas vías para Ya. entrar a las sedes internacionales. Y Correcto. es, y Vamos es al segundo punto que ustedes también lo han observado a lo largo de este juicio. Es la siembra de los archivos en la computadora de Laura Terán, la secretaria de Pamela Martínez. ¿Qué motivación tuvo la defensa en primera y segunda instancia de solicitar la presentación de una prueba nueva que finalmente no fue aceptada por el tribunal, de una pericia que realizó la empresa especializada colombiana Adalit? Marco Antonio, para poner en contexto de las personas que nos escuchan, cuando una computadora es utilizada por un servidor público, la misma eh, debe ser formateada, reformateada para que el nuevo servidor público que la va a utilizar pueda utilizarla desde cero. Los servidores públicos conocen que cuando le dan un instrumento de estas características, no viene con los archivos que Claro. grabó el servidor anterior. Eso sucedía en la presidencia de la República. Por eso llama mucho la atención que se haya encontrado un archivo del 2013 en una computadora que estaba almacenada desde el 2018 en la presidencia de la República y que se la encontró en el 2019. Llama mucho la atención. Por eso es que se hicieron estas pericias internacionales luego de que al doctor Fausto Jarrín le entregaran por una fuente anónima los archivos verdaderos. Estos archivos verdaderos, ¿qué nos mostraron? Que efectivamente los llamados archivos verdes habían sido manipulados hasta el 2018. Es decir, esta información no es que fue realizada en el 2013, sino que fue escrita en el 2018 y plantada en una computadora que supuestamente habría utilizado la señora Terán. Esa fue la motivación, porque si es que los archivos no fueron escritos por ella, no fueron escritos en el tiempo en que dijeron que fueron realizados, entonces el archivo presentado por Fiscalía no tiene valor. El que sí tendría valor es la prueba nueva que nosotros intentamos ingresar al tribunal, pero que se nos impidió. ¿Cuál sería también el otro aspecto que es importante? Fue la denuncia que hicieron funcionarios judiciales sobre la existencia de una presunta red de corrupción que involucraría al presidente del Tribunal de Segunda Instancia, el juez Iván León, con la secretaria de Fiscalía Marta Cecilia Caiza. La información, según dio a conocer el mismo expresidente, se encuentra en el sitio web justiciaamarrada.org. ¿Qué valor, qué significado tiene esta denuncia que hicieron funcionarios judiciales? Bueno, ¿cuál sería el valor? Todos podríamos entender que el juez León no fue quien redactó la sentencia como debió haber sido, como la ley indica que es lo procedente, sino que le dieron haciendo, como decimos nosotros, desde la Fiscalía General del Estado. Eso es muy grave, porque ¿dónde está la determinación de los jueces para fallar de una forma o de otra? ¿Dónde está el raciocinio de los mismos jueces para valorar las pruebas, para valorar los testimonios, para valorar
todo lo que sucedió en la audiencia de juicio. Parece que eso nunca se dio y que efectivamente se le escribió la sentencia al juez León. Esto deben conocer la ciudadanía, está en investigaciones en la Fiscalía actualmente. Esperamos que tenga algún futuro esta investigación. Sin embargo, es bastante complejo, ¿no? Porque es una denuncia que involucra a Contra la la misma Fiscalía fiscalía, claro. y que les toca a ellos mismos investigar. Entonces, esperamos ver qué sucede en los próximos meses respecto a esta investigación. Otro tema que también produjo escándalo a nivel internacional, sobre todo, tiene que ver con el préstamo que recibió el expresidente Correa en agosto del año 2000, en el 7 de agosto, de $6,000, un préstamo del Fondo de Solidaridad. No se determinó, sin embargo, como cierto que hubo justamente este préstamo, porque incluso se presentaron cheques, pagos realizados por el expresidente Correa. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, entendemos una forma de valorar del tribunal que ha sido bastante sesgada y que obviamente ha tratado de disminuir, ha tratado de dejar a un lado todas las pruebas de descargo que tenía mi defendido. Pongámoslo otra vez esto en contexto. Dentro de la Presidencia de la República existía un grupo de personas afines que decidieron hacer un fondo. Así como tú y yo podemos ponernos de acuerdo para Navidad, hacer una cena entre tu familia y la mía y ponemos entre los dos $20 cada semana. Eso más o menos era el fondo de solidaridad que se realizó en la Presidencia de la República con gente que voluntariamente se acercaba y mensualmente o cada 2 meses ponía lo que buenamente podía. Entonces, este fondo de solidaridad en el mismo, este es real, el registro de este fondo sí es real y el registro de eso sí lo hacía Laura Terán y sí debía haber estado en una de las computadoras de Laura Terán. ¿Qué pasa respecto a este registro? Nosotros pudimos evidenciar que había depósitos, por así decir, entregas que realizaba el señor presidente de la República por más o menos $7,200. Un momento, como él mismo lo ha dicho, tenía una necesidad de cubrir un gasto, pidió a este fondo que se le prestaran $6,000, o sea, mucho menos de lo que él había entregado. Así lo hicieron y es así como se le deposita, como no hemos negado, está en las cuentas de él y luego el mismo presidente de la República fue cancelando mensualmente $500. O sea, un préstamo. Nadie es beneficiario de un préstamo. O sea, nadie se beneficia de algo que luego tiene que pagarlo. Sin Por embargo, eso, para la fiscalía, esa fue la prueba de soborno, recibir $6,000. Por eso ese razonamiento es absolutamente errado, sesgado y erróneo. Uno no se beneficia de un préstamo que luego tiene que pagar, como así lo demostramos. También demostramos que ese fondo existe. Presentamos testigos. Estaban en los mismos archivos que intentó la Fiscalía poner en contra de Rafael Correa sin éxito. Entonces, esa es la realidad de $6,000 de los cuales Rafael Correa no fue beneficiario. El fondo también tiene que ver con la sentencia. Inicialmente se le acusó de autor mediato, que lideraba una banda de delincuentes, y se presentó a una perito que fue muy cuestionada por sus credenciales, por su preparación y por su experiencia. Sin embargo, de forma un poco sorpresiva, la Fiscalía abandona a la perito, abandona esta acusación y presenta una nueva acusación que es receptada por el tribunal, es decir, instigador, influjo psíquico, que sin lugar a dudas es el fondo por lo que se le acusa a Correa. Vamos a poner en orden las ideas. En la audiencia de juicio, ¿qué pasó? Fiscalía efectivamente indica que hay una red criminal, acusa a Rafael Correa de autor mediato a través del cual él
gobernaba esta red, mandaba dentro de esta estructura criminal, así lo dijo la fiscalía, y como prueba de esto presenta a esta perito. En la audiencia de juicio, las defensas técnicas de todos los procesados, principalmente la de Rafael Correa, al haber prácticamente destruido el testimonio de la perito, los jueces no tuvieron, los jueces que evidentemente ayudaron a la fiscalía en su teoría del caso, no tuvieron otra cosa que cambiar la teoría del caso de fiscalía. ¿Y qué hicieron? Ahí es donde sale el tema del influjo psíquico y decir que es autor mediato por instigación. No es que la fiscalía lo hizo bien, al contrario, lo hizo tan mal que los jueces tuvieron que cambiar esa visión que había propuesto la fiscalía dentro del proceso. Finalmente, todos, cuando ponemos la resolución, la motivación de la resolución a través de la autoría mediata por instigación a la luz a consideración de catedráticos internacionales, bueno, les parece risible lo que ha resuelto el tribunal, pues el tema del influjo psíquico, pese a que existe dentro de una parte de la dogmática, tiene que probarse. Y en este caso no se logró probar. La fiscal, después de que terminó la audiencia de casación, textualmente dijo que tanto Rafael Correa como Jorge Glass fueron sentenciados por instigadores, porque ellos, a través de su influencia, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos, es decir, soliciten a los contratistas dinero. Esto dijo textualmente la fiscal Diana Salazar. ¿Cuál es su criterio? Hay que preguntar a la misma fiscal general qué es lo que entiende por esa irradiación. La fiscalía se vuelve a equivocar con los términos que ni siquiera entiende. Sin embargo, volvemos al tema del influjo psíquico, porque básicamente es lo mismo explicado con otras palabras, sin embargo se le ha dejado tanto el ridículo que han tenido que cambiar los términos. El influjo psíquico, esta irradiación, tiene que probarse de alguna manera, Marco Antonio. Cuando nosotros, la defensa de Rafael Correa Delgado, pretendimos realizar cuestionamientos a la testigo estrella de fiscalía, que es la misma señora Pamela Martínez, ella se negó a contestar nuestras preguntas. Nos dejó absolutamente en indefensión el tribunal de juicio cuando toma como cierto lo que dice Pamela Martínez, sin embargo, no le exige en ningún momento que aclare respecto a lo que nosotros tenemos que preguntarle, a lo que nosotros tendríamos para contrastar. Y es de esa manera como se vuelve a violar los derechos a la defensa de un procesado en este juicio. La cereza del pastel es que menos de 24 horas después de haber rechazado los recursos de casación de los procesados, los abogados ya recibieron por escrito la sentencia, es decir, a una velocidad que no se había visto sin duda en ocasiones anteriores. Efectivamente, los jueces cuando enuncian su sentencia oralmente, seguramente se toman mucho el tiempo necesario para poder escribirla bien. Aquí lo hicieron efectivamente en menos de 24 horas, aunque a mí todavía no me han notificado, entiendo que a otros de los procesados lo han hecho. Y volvemos a la primera pregunta. Se ha tramitado este recurso en todas sus partes de una forma extraordinariamente veloz, con una sola razón, de que el expresidente Rafael Correa Delgado llegue al 17 de septiembre con una sentencia condenatoria en firme. Inicialmente, la fiscal y quienes han defendido su punto de vista, algunos medios de comunicación, algunos periodistas, han dicho que por fin Ecuador tiene justicia, que se ha instaurado la justicia en el país. Ya, el lawfare es la judicialización de la política,
tiene entre sus elementos bastante particulares justamente el accionar de los medios de comunicación, el accionar de ciertas personas que son fuente de opinión. ¿Qué han dicho estas personas? Bueno, básicamente lo que han dicho a lo largo de todos estos años. O sea, mostrar su enojo, mostrar su antipatía, mostrar su animadversión contra el expresidente Rafael Correa. Y claro, con esas expresiones han tratado de generar dentro de la ciudadanía esta idea de que efectivamente hubo corrupción a través de esta red de sobornos que no existió, que efectivamente habría habido corrupción en la cual habrían estado coludidos empresarios y funcionarios, cuando los funcionarios dicen que no conocían a los empresarios y los empresarios tampoco conocían a los funcionarios. Entonces, lo que han hecho los medios de comunicación, además en concordancia con, mejor dicho, bastante coordinados con la misma Fiscalía General del Estado, es bastante perverso y la verdad es que como sociedad tenemos que cuestionarnos cuál es el rol efectivo de los medios de comunicación dentro de procesos judiciales que no tienen que ser ventilados ni en Twitter, ni en redes sociales, ni en la pantalla chica, sino en las cortes, en los tribunales de la República del Ecuador. ¿Cuáles serán los siguientes pasos que adopten ustedes como defensa técnica del expresidente Rafael Correa? Porque finalmente la instancia en el Ecuador prácticamente está agotada, aunque quedan todavía una acción y un recurso adicional que ustedes seguramente lo analizarán en su debido momento. Pero, ¿qué van a hacer en estas circunstancias? El día de hoy, 8 de septiembre, todavía la sentencia contra Rafael Correa Delgado no está ejecutoriada, sus derechos de participación están todavía intactos. Hasta este momento no me notifican la sentencia. Cuando lo hagan, nosotros seguramente tendremos que pedir la aclaración y la ampliación de los puntos que correspondan. Posteriormente a eso, yo no dudo de que los jueces lo vayan a despachar lo más pronto posible para que antes del 17 de septiembre haya una sentencia ejecutoriada contra Rafael Correa. Yo no lo dudo. Sin embargo, después, dentro de la vía nacional tenemos la acción extraordinaria de protección, también el recurso de revisión, donde seguramente plantearemos a un nuevo tribunal la prueba nueva, esta que son los discos de Adalid, que tienen los verdaderos archivos verdes, y en la vía internacional continuar con lo que ya hemos empezado, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, poner en consideración de ellos todas las nuevas irregularidades que se han venido dando dentro de este caso, y así tratar de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo más pronto posible. Finalmente, doctor, el tema que algunos interesados en que lo tengan lo más pronto posible acá el expresidente Correa, han dicho que ahora sí Interpol va a hacer caso a la justicia ecuatoriana. ¿Cómo se actúa cuando ya Interpol rechazó prácticamente en dos oportunidades el pedido de la justicia en dos casos que han sido presentados para el expresidente Correa? Incluso han dicho que van a borrar de sus archivos. ¿Cómo actúa en estas circunstancias? ¿Cambia en algo? Porque finalmente es la confirmación de lo que se hizo antes. No hay nada nuevo, digamos. Seguramente la Corte Nacional de Justicia tratará de interponer un nuevo oficio ante Interpol, pero yo estoy seguro que Interpol le va a contestar de la misma manera como lo han hecho anteriormente. ¿Cómo funciona Interpol cuando se tratan de casos que tienen una cuestión política, cuando se tratan de casos que evidentemente tratan de ser una persecución para la persona sobre la cual se pide la alerta roja en este caso? Interpol lo rechaza. Y es de esa forma sobre la que yo creo que va a resolver Interpol esto. Y para terminar, Marco Antonio, yo sé que ya tenemos que terminar, sin embargo,
no quería dejar de indicar lo siguiente. Este caso es un caso político. No hemos recibido una sentencia debidamente motivada en derecho. No hemos recibido un fallo de casación ni de apelación motivados en derecho. Esto que hemos sido víctimas ahora nosotros como defensa, como Rafael Correa en sus derechos de defensa, se debe a que él actualmente tiene la mayor intención de voto dentro del país, él y su grupo político. Esto es lamentable porque hemos judicializado la política de una mala manera. Hemos judicializado a los adversarios políticos tratando de proscribirlos para que no tengan que llegar a las urnas y que esta sea una batalla democrática, sino sea una cacería de brujas injusta sobre personas que efectivamente no han cometido delitos, sin embargo, que se ven en esta triste situación. Muchas gracias, doctor Alvear, por atendernos en esta oportunidad y por aclarar ciertos puntos y elementos que son fundamentales y que se seguirán hablando sobre este caso emblemático que cambiará, sin lugar a dudas, la óptica de la justicia en el Ecuador y que más temprano que tarde se tendrán nuevas circunstancias en esta situación. Gracias, Marco Antonio. Muy gentil. Muchas gracias.